Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Yo quiero agradecer la participación de todos ustedes como telespectadores, televidentes en este programa para todo el mundo que transmitimos a través de Teleradio América y Super TV 55 para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy yo quiero rápidamente establecer reflexionar con ustedes sobre un tema que a mí me parece trascendente para la República Dominicana y para este momento de inflexión histórica en el que vivimos estas generaciones presentes. Miren, el Banco Mundial acaba de emitir un informe sobre el comportamiento de América Latina, que la señala como la región más desigual del mundo. América Latina va a crecer este año alrededor de un 6% de su producto en términos de todos los países. Va a crecer eso. El año que viene, en el 2022, América Latina apenas va a crecer 2.4%. La República Dominicana tiene una posición privilegiada. Para este año, la economía dominicana va a cerrar, según el Banco Mundial, con un 9.1% de crecimiento. Según el Banco Central de la República Dominicana, estaríamos en 2 dígitos, es decir, en un 10% o más. Pero para el año 2022, la economía dominicana está prevista crecer alrededor de su potencial natural, que es un 5%, es decir, retornaría a su normalidad de crecimiento. Eso es lo que ha dicho el Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Mundial ha llamado la atención de la República Dominicana en reclamarle, pedirle, urgirle que atienda el endeudamiento externo, la crisis energética, la crisis fiscal o el déficit fiscal. Ha dicho que la economía dominicana no está involucrada con la innovación empresarial y con el emprendimiento, y nos ha señalado esos aspectos fundamentales. Yo quiero señalarle a ustedes lo siguiente. Miren, nosotros somos un pueblo protegido por la Virgen de la Altagracia, y no cabe duda de eso, y le voy a explicar por qué. En este momento, América Latina globalmente está inmersa en crisis económica, crisis sanitaria, crisis política. Y si no, yo le puedo señalar. Ahí está Venezuela, que ya ustedes conocen su crisis, está está Ecuador con una crisis terrible también, está Argentina con una crisis de la deuda, una crisis política, está Chile con una crisis política y una crisis económica, y está todo Centroamérica con crisis sociales, pobreza extrema, crisis de deuda, crisis de gobernabilidad, etcétera. Solamente Costa Rica podría decirse que tiene un comportamiento difícil desde el punto de vista de su economía, pero es una nación siempre estable. Pero no es lo mismo decir de Nicaragua, para poner un ejemplo. Panamá es otro de los países que tiene una relativa estabilidad. Pero todavía el Perú, que ya celebró elecciones bastante complicadas, el presidente acaba de cambiar al primer ministro y con él a todo el gabinete, a consecuencia de una crisis de naturaleza política. La República Dominicana todavía nosotros, gracias a Dios, tenemos una estabilidad. Pero ¿cuáles son los problemas que pueden abatir a la República Dominicana en el corto plazo? Bueno, el gobierno ha diseñado un proyecto de presupuesto general del Estado que tiene un estimado de ingreso de alrededor de 781 mil millones de pesos y un déficit proyectado fiscal del 3%. Eso quiere decir que el estimado de ingreso, que es 781 mil millones, va a faltar una cantidad apreciable de recursos para llegar a la ley de gasto. El gasto es una ley. El ingreso es un estimado. Usted estima el ingreso, pero usted se obliga al gasto. Y el gasto es de 1 billón, es decir, 1.000 millones de pesos.
millones de pesos, más 46.000 millones. Entonces, eso que es, ese faltante es deuda, el déficit fiscal es deuda. Pero bien, ¿qué pasa ahora? El sector externo de la economía, es decir, lo que ocurre fuera de la economía, yo lo compararía con un ciclón de categoría 4. ¿Por qué? Le voy a decir, el carbón mineral, el gas natural, el gas de cocinar y el petróleo, 4 componentes imprescindibles para el desarrollo de la economía dominicana. Le voy a decir cuál es su comportamiento en precio. El carbón mineral ha aumentado un 300% desde el año pasado en su precio, desde 50 y tantos dólares la tonelada métrica a más de 250 dólares la tonelada métrica. El gas natural ha aumentado más de un 300%. Y el gas licuado de petróleo obliga al gobierno a tener que, a un déficit en la comercialización de ese producto para no encarecerlo a un nivel insostenible para la ciudadanía, más de 9.000 millones de pesos. El petróleo está por sobre los 75 dólares el barril. La matrícula energética dominicana se comporta de la manera siguiente: 40% es de carbón mineral, el 40% carbón mineral, el otro 45% de gas natural y el resto ya es producto fósil, energía fósil. Eso quiere decir que el gobierno no podría sostener un mercado energético, costearlo con los déficits que está ocasionando. Es obligatorio una reforma fiscal. Este programa lo dijo muchas veces cuando muchos comentaristas con propiedad y otros ignorantes de la comunicación decían que no se podía hacer una reforma en medio de una crisis sanitaria. Resulta que sí, que hay que hacer la reforma. Es imposible sostener el proyecto de presupuesto general del Estado con un ingreso evidentemente sobredimensionado y un déficit evidentemente reducido en el papel. No es posible, sin crear una situación económica más allá de lo prudente. Por tanto, el gobierno, ya lo dijo el ministro administrativo de la presidencia, anunció que el presidente de la República va a visitar al liderazgo político, es decir, a los principales líderes políticos, para exponerle el contenido de la reforma fiscal que habría que aplicar, que había que aprobar en lo inmediato. ¿Qué significa eso? Sacrificio. Es por eso que este programa en este momento le dice al presidente don Luis Abinader: presidente, gira un poquito a la izquierda al momento del diseño, la configuración de esa reforma fiscal, porque lo que se nota es que sectores muy conservadores, muy neoliberales dentro del gobierno y dentro del empresariado están apuntando a reducir las conquistas alcanzadas por los sectores populares y sociales o aumentar el costo de la vida en la República Dominicana. Sí, se requiere una reforma fiscal. La reforma fiscal tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo va a equilibrar la balanza de ingreso y gasto del Estado. El negativo, si se diseña de una manera como siempre han hecho los sectores neoliberales y conservadores dentro de los gobiernos, estaríamos a 2 pasos, como lo he dicho, de lo que ocurrió en Colombia. Yo creo que este es el momento de que todos nos sacrifiquemos. El liderazgo político no puede decir, como lo señaló el Partido de la Liberación Dominicana, eso es un tema del gobierno. No, es un tema de la sociedad. Lo que ocurre es que el gobierno es que debe presentarlo, que es distinto. El gobierno presenta una reforma fiscal y a partir de ahí todo el mundo va a discutir su contenido. Pero es un tema de la sociedad, es un tema de esta generación que debe legar a las próximas generaciones una situación de gobernabilidad. Por tanto, este es un momento de inflexión desde el punto de vista económico, histórico, porque la economía dominicana, que luce todavía fuerte,
luce con un proceso de recuperación adecuado, vamos hacia un 10% de crecimiento. Sin embargo, viene un ciclón de categoría 4 al menos, que es el ciclón del sector externo de la economía, que nos aguijonea y nos podría llevar a la deriva. La advertencia está hecha. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar de inmediato. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, mis amigos, como habíamos anunciado en la víspera, tenemos a partir de este momento una interesante conversación con un senador de la República, representante de la provincia de Santo Domingo, don Antonio Tavera. Es un senador de la República. Yo quisiera subrayar esa palabra porque es un gran legislador, Hay otros que son diputados y senadores, hay ciudadanos que hacen las veces de legislador de la República. Ustedes entenderán por qué yo lo digo. De manera que vamos a conversar sobre temas esenciales. Este programa quiere hoy tratar temas esenciales de la nación. Y no hay la mejor ocasión para hacerlo con un senador de la República. Saludos, don Antonio. Muchas gracias, Julián. Gracias por la invitación. Cómo no. Gracias. Yo le pregunté fuera del aire, pero se lo voy a decir en el aire. ¿Usted se bañó en la piscina de donde estaban tratados? No. Realmente, la política, el sistema de partidos, los políticos se han ilegitimado tanto ante la población
por sus malas actuaciones, no todo, mucho, que la gente ya tiene cierta ojeriza cuando pasa eso, como lo que pasó, que hubo la necesidad de hacer un retiro para irse de jueves a domingo a terminar de discutir el Código Penal, por el hecho de que si tú te quedas en el Senado, te quedas aquí en la ciudad, 20.000 cosas te ven interrumpir. Sí. Entonces nosotros trabajamos de 9 de la noche, de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días. El sábado terminamos a las 11 de la noche. Eso es una jornada de mucho trabajo, mucho sacrificio. Ese complejo de machepista que tenemos es muy peligroso porque cualquiera de ustedes, senadores, los miembros de esa comisión especial que discutieron el Código Penal, cualquiera, desde el más humilde hasta un empresario como es su condición, tiene para ir a cualquier resort 40 veces mejor que donde usted estaba. Yo llevé a uno de mi equipo, uno lo pagaron, mi asesor legal, porque soy presidente de la Comisión de Justicia, tenía que estar ahí, y la otra persona del equipo que fue, pagamos $51 la noche. Ese es el hotel. Pero imagínense. Ahí está la hija mía pidiendo que si nos vamos en diciembre, se hizo los cálculos y dije, no, vamos quedando en la casa. Pero vamos a hablar de cosas más. Sí, no, yo quería eso para hablar del código, vamos a hablar. El código penal. Hay una parte que ustedes la dejaron igual y yo ahí quisiera... Ustedes no. Digo, la comisión. Los comisionados, que es la parte referente a la discusión social, que es la referente a las 3 causales. Ya no tengo más que decirle. Sin embargo, ahí yo quiero que usted me reflexione sobre lo siguiente. Hay partidos que son conservadores, hay partidos que son liberales. La conducta de un partido conservador se conoce, la conducta de un partido liberal se conoce. Ustedes tenían como partido en su programa de gobierno aprobar las 3 causales. Luego resulta que no. ¿Eso demuestra atraso político o nebulosa sobre la naturaleza del partido? Mire, lo primero es que nosotros vamos a presentar un informe medianamente disidente sobre lo que se aprobó allá. En una discusión donde hay 19 personas, 19 legisladores, pues todo se somete a votación, primero una gran discusión, luego una votación. Si uno se queda en minoría, bueno, pues se quedó en minoría. Esta es una sociedad muy conservadora y los partidos están llenos de gente conservadora, militantes conservadores, porque el sistema de partidos está tan poco cohesionado por la misma crisis del sistema que ya no puede cohesionar ni siquiera en torno a sus militantes en torno a ideas. Y eso es la gran crisis de los partidos políticos. Entonces eso pasa en el PRM, que no puede cohesionar, porque es un partido joven, es un partido que viene de la tradición anterior del PRD, entonces le falta organización, le falta de todo. Entonces eso está causando cierto estrés dentro de la militancia del gobierno y sobre todo que se refleja en las cosas importantes, en los proyectos de transformación que nosotros tenemos que aprobar para que este país avance. Y si no hay un partido unificado en torno a esos proyectos, entonces a las ideas de avance que representan esos proyectos, entonces tenemos problemas. No solamente el tema de las 3 causales, ahí se aprobaron, lo primero es que pudimos avanzar en la tipificación de algunos crímenes que no estaban tipificados, pudimos avanzar también en reforzar la pena para muchos delitos, eso es importante. Ahora, ¿dónde creo yo que no avanzamos? Y ahí es donde viene mi informe disidente a media porque no va a ser el código completo, en el tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar, los derechos fundamentales de la gente, el tema de la corrupción, que nosotros muchos aspirábamos ahí que fuera imprescriptible, pues se le puso una pena de 20 años para que prescriba. ¿Qué pasa con esto? Bueno, un partido que dure 20 años, 16 años, que capture todos los
toda la justicia, todos los elementos de control y fiscalización, pues no va a meter preso ni va a juzgar a un militante y cuando salga le va a cumplir sus 20 años, ¿me entiendes? Entonces, tiene la pena recurrente. La pena, por ejemplo, y fue una propuesta de la Procuraduría, a un señor que aunque tenga un contrato matrimonial con una señora, vaya y la viole en su propia casa, es decir, tenga sexo sin que su mujer quiera, y eso se estaba tipificando como violación. Pues ahí... ahí resolvió, no, porque es mi mujer. No, pero no es una propiedad. Siglo XVIII. Y ahí se le puso una pena de 6 meses a 1 año para ese tipo, cuando ya estaba tipificada de 4 a 10 años como se estaba tipificando la violación. Claro. Y cosas como esa. El tema de los partidos políticos, que para nosotros era fundamental que se tipificara en el código como se estaba tipificando. Se tipificó todas las organizaciones de carácter jurídica, como las empresas. Es decir, este código trae como novedad que penaliza a la persona jurídica, es decir, a las empresas, a la ONG. Pero ¿cómo la penaliza? No puede ser en el ámbito civil. Pena, multa. Aflictiva, infamante, ¿no? Sí, pena de multa. Pena, multa, Por ejemplo, multa. usted tiene una empresa que daña el medio ambiente, pues entonces ahí prevé una pena como empresa. No derecho administrativo, ni derecho civil, ni derecho ambiental, una pena. ¿Te entiendes? Una pena y multa. A la empresa, a la persona jurídica. Y los partidos políticos son personas jurídicas. Sí. Entonces, desde un principio quisieron quitarle la penalización a los partidos políticos. Al final lo que se decidió mandarlo a la ley de partido, pero pudo haberse tipificado ahí también. Hay penas recurrentes. ¿Ustedes aprobaron penas recurrentes? Sí, pena que llegan hasta 40, 60 años. Eso es bueno. El caso del ácido del diablo y eso lo tipificaron. Todo eso, muy bien. Muy bien. Creo que con 30 años. Con 30 años, magnífico. No, usted tiene razón. Avanzamos, entonces, pero hay derechos fundamentales que debieron, y yo creo que todavía estamos a tiempo de corregir lo que nos faltó corregir, de que algunos legisladores piensen en este siglo XXI y piensen que nosotros somos signatarios de una serie de acuerdos internacionales que inclusive están por encima de la Constitución. Sí, y piensen que ese código tiene más de 200 años, que si lo arreglamos ahora puede durar 200 años más. Entonces estamos legislando para muchas generaciones posteriores. Sí, yo pienso que de aquí a que vaya al Pleno, tanto en la Cámara de Diputados, pues el liderazgo de ambos partidos, entonces, sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, PLD, pues reflexionen en torno a esos casos que dejamos debilitados en el Código Penal. Senador, en otro tema, en mi comentario inicial, llamo la atención de que el país está en un punto de inflexión histórica relacionado con la economía, que se vincula con la gobernanza, se vincula con la seguridad global del país, como es el caso de la reforma fiscal. Yo vi, en esta semana se reunió el diálogo nacional y todo el mundo le sacaba el cuerpo a la reforma fiscal, hasta que el secretario administrativo dijo, el presidente va a visitar al liderazgo político para presentar un proyecto de reforma fiscal. De repente ya entendimos que hay que hacer una reforma fiscal, que el presupuesto no podría ser sustentado solo de buenas intenciones. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cómo usted ve el tema de la reforma fiscal, ya como legislador, ya como dirigente político, ya como empresario? Mire, no es solamente reforma fiscal. Aquí hay que hacer una serie de reformas estructurales que se complementan una con otra. Lo primero es que yo no le estoy llamando reforma fiscal en estos momentos, sino una reorganización fiscal. Aquí hay un desorden fiscal que no te permite avanzar. Generalmente la última reforma profunda de gran calado se hizo en el año 90. Esa gran reforma nos hizo avanzar en un modelo de desarrollo que hubo que aplicarla de manera secreta en el Caribe, hubo que anunciarla en el periódico El Caribe. Ok. Después de eso hemos hecho muchos parches, pero esta economía no aguanta más sin ser reformada.
o sea, en el ámbito fiscal, ¿no? Nosotros estamos planteando que ante un momento de crisis de tanta envergadura a nivel mundial, que nos está afectando y nos va a afectar porque somos parte de este mundo global, tenemos que tener cuidado. Lo primero es que la crisis no se le puede cargar a la gente más pobre, como siempre ha pasado. La reforma no puede ser para subir el impuesto a nadie en estos momentos, a nadie. Y si se le sube algún impuesto tiene que ser a los que más podemos pagar, pero no cargarle ningún tipo de sacrificio a este pueblo que tanto ha sufrido en esta pandemia. Primer punto, equidad, es decir, el que más pueda tiene que pagar más. Todo el mundo tiene que pagar. Este es un país de 10 millones y medio, casi 11 habitantes, y estos 11 millones de habitantes tenemos que financiar este país. El que vende yaniqueque tiene que pagar aunque sea un peso por estar vendiendo yaniqueque, porque es parte de este país. Entonces así lo concibimos. Ahora, ¿por qué llamamos reorganización fiscal? Mire, aquí el 45%, 46% de la persona física y jurídica evaden el ITEVIS. Eso hay que reglamentarlo. Y por cada punto de ITEVIS que se evade, el Estado deja de percibir 6.000 millones de pesos. 45% las empresas formales evaden el ITEVIS. Y por cada punto evadido ahí son 3.000 millones de pesos. Aquí, de cada 4 empleos formales, de cada 4 empleos, uno solo es formal. La informalidad ya pasa del 50%. Sí. ¿Y qué pasa? Los informales no pagan impuestos ninguno. La mayoría son pequeñas y medianas empresas. Hay otras grandes empresas que eluden. Entonces tenemos que ir hacia una reorganización que podamos darle los incentivos necesarios a ese 50 y pico por ciento, 60%, perdón, de las empresas informales para que se formalicen. Nosotros planteamos que las microempresas habría que ponerle un impuesto único para que puedan pagarlo y buscar mecanismos técnicos posibles para que cada año vayamos formalizando un porcentaje de ese 60% de informalidad. Eso es importantísimo. Aquí, por ejemplo, hay algunos incentivos que se le dan a algunos sectores que ya eso hay que quitarlo. Pasa de 200.000 millones al año. Cumplieron su cometido. Aquí, por ejemplo, el ITEVI es distorsionante. Entonces nosotros estamos planteando generalizar el ITEVI, tratando de sacar la canasta básica, el quintil 1 y el quintil 2, si se puede. Arroz, habichuela, o ponerle al quintil 2 un ITEVI diferenciado. Pero sacar el arroz, la habichuela, el espagueti, lo que come la gente pobre. Entonces, toda esa reorganización te puede dar a ti 2 puntos porcentuales de aumento en la presión fiscal o 2.5. Está en 13.5 aproximadamente. Nosotros con 18 en estos momentos para seguir luego reformando poco a poco. Lo que entendemos, nosotros entendemos que no puede ser una reforma de shock en estos momentos. Tiene que empezar por una reorganización. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que aquí, como planteó la CEPAL, pudiéramos tener un impuesto al patrimonio por 1 año, 2 años, como aporte de la gente que más tienen, la gente que más tenemos, puede aportar de nuestro patrimonio un porcentaje, un 1.5, durante 2 años como aporte a la crisis. La respuesta va a ser los papeles Pandora, entonces. Bueno, tercero, mire, no basta con usted recaudar si usted no organiza el gasto. Entonces aquí hay que reorganizar el gasto. Y saber en qué vamos a gastar. Es imprescindible que gastemos la gente y que cada infraestructura que nosotros hagamos pueda permitir el desarrollo productivo, es decir, le sirva al desarrollo productivo. Si avanzamos en la productividad, en el empleo, pues avanzamos reduciendo pobreza. Antes de ir a un cambio, ¿usted cree que esa reforma, como usted la plantea, podría ser este año o necesariamente no? Tiene que ser este año, porque
nosotros no podemos esperar que venga una crisis fuerte. Nosotros somos una economía bastante sui generis, bueno, vamos a llamarle resiliente, como se le llama ahora, porque fíjate que se decía, algunos organismos internacionales, CEPAR, el Banco Mundial decía que íbamos a perder 10 años, América Latina iba a perder 10 años, a nosotros nos ponían que íbamos a perder 7. Y nada más hemos perdido un año, ya vamos hacia la misma economía que teníamos antes de la pandemia. Eso es y eso dice mucho de nuestras capacidades como nación para producir. Dicen que la Virgen de la Altagracia nos protege. Bueno, también. Vámonos a un cambio, señores. Estamos con el senador Antonio Taveras, senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Santo Domingo. 7 partidos, porque se me pone guapo. Sí, y una coalición de 7 partidos. Sí. Muy bien. Nos vemos en un momento, señores, en esta interesante conversación. Otros temas de interés aguardan en esta agenda de este programa. Nos vemos en un momento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, señores, aquí estamos en su programa Rajatabla. Gracias a nuestros amigos del Cibao que nos ven a través de Super TV 55 y en todo el mundo, el canal está para todo el mundo. Pero particularmente saludamos a nuestros amigos de la región del Cibao, especialmente al primer Santiago de América. Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos parece que es un programa muy valioso por la participación del senador Taveras, quien está dando noticias, está emitiendo noticias muy importantes para nosotros. Senador, yo lo dejamos como así en el segmento anterior. ¿Usted cree que de aquí al cierre de diciembre ustedes puedan aprobar un presupuesto con una reforma fiscal? Claro, creo que es posible, por eso creo que es muy atinado el anuncio del presidente Paliza de que el presidente Luis Abinader iba a visitar el liderazgo nacional para ponerse de acuerdo en torno a esta reforma. Yo pienso que sí, que es más, yo pienso que eso hay que hacerlo para toda la reforma. Aquí la reforma
además de que la reorganización fiscal, tenemos que reformar el sistema de seguro, el sistema de salud, el sistema de pensiones, la seguridad social, el tema del trabajo, incluyendo el Código de Trabajo. Mire, esto es una economía de pequeños productores, pero una economía de muy bajo salario también. Entonces, aquí tenemos un tema que va a ser explosivo, una crisis social en los próximos 10, 12 años, que es el tema de las pensiones. El sistema de capitalización ha fracasado en todo el mundo. Entonces, donde hay bajo salario, como el que tenemos aquí, tan bajo que el promedio es 15.000 y algo, aún habiendo aumentado pero ahora, pero sin embargo la canasta familiar del Quintiruno es casi 22.000 pesos. Sí. El salario aumentado ahora ni siquiera alcanza la canasta básica del Quintiruno, es decir, de los más pobres. Entonces, las personas cuando se vayan a pensionar, van a pensionarse con 7, 8 mil pesos, la mayoría, el 80%. Entonces no van a tener ni siquiera para comprar un calmante para dolor, y encima de eso no tenían, ahora van a tener por la política del presidente Luis Abinader de dotar de seguro SENASA a toda la población. Pero si no, también se pensionaron sin un seguro médico. Sí, pero ese seguro es un carnet para entrar a los hospitales, y los hospitales no tienen nada todavía. Así es. Hay que transformar el sistema de salud, los centros de atenciones primarias debemos de hacerlo entrar, porque allí es donde el 80% de la población dominicana pudiera atenderse, porque sus enfermedades son enfermedades de la pobreza, diarrea, chikungunya, de nutrición y ese tipo de cosas. De manera que toda esa reforma tiene que ir conjunta. Reformas institucionales, la reforma importante. El sector eléctrico, esa reforma reforma del sector eléctrico, mire que yo duré 4 años en el Consejo Económico y Social discutiendo un pacto eléctrico. Y no se pudo llegar a nada, y yo lo digo claramente, uno de los temas centrales de este país, de los más negativos, es que las élites tienen o muestran escaso compromiso con el desarrollo integral de este país. Y cuando las élites de los países, sobre todo la económica, muestran ese escaso compromiso con el colectivo país, entonces no avanzamos. Y ahí no avanzamos en el pacto eléctrico por eso. Porque al final, lo que hubo un intento de repartirse todo el negocio del sistema eléctrico sin pensar en esta población que tiene 60 años, tenía 60 años en el momento de la discusión del pacto eléctrico, con una crisis energética bastante profunda. Ahora resulta que se ha encarecido el costo operativo del sector eléctrico. El carbón, 300% de su precio internacional. El gas natural, casi 300% también. Todo, mire, y el petróleo también. ¿A dónde vamos? El petróleo sigue subiendo. Creo que antes de ayer estaba ya, había subido a 78, 79 dólares. Eso es terrible. Pero no, mire, el tema del abastecimiento a nivel mundial por la misma crisis que ha traído la pandemia. Recuérdese que el mundo cerró. Las empresas cerraron, pero la gente siguieron demandando. Y donde hay poca oferta porque las empresas están cerradas y hay mucha demanda, pues entonces viene la escasez y vienen los altos precios. Y estamos viviendo esto ahora. Yo, por ejemplo, estaba contratando una mercancía desde China y un furgón que me costaba $6,000, ahora me está costando $18,700. Y de Miami se ha duplicado, de Europa también. Y a veces cuando tú haces un pedido de alguna materia prima, no te dan los precios, sino hasta que tú no deposites dinero. Oiga, cómo es que anda el mundo, peor que en la Segunda Guerra Mundial. Y eso afecta a los precios internos de estos países. Eso quiere decir que las navidades nuestras van a ser un tanto caras, los productos terminados, bueno, importados. Yo pienso que el pueblo dominicano tiene que saber la crisis, el contexto de crisis mundial en que vivimos, y en vez de manzana, bueno, vamos a poner mango. ¿Te entiendes? Mandarinas, y vamos a hacer una Navidad con productos del campo de nosotros. Hay una cosecha de aguacate. Claro. Va a ser, usted lo nota que va a ser un poco costosa en términos globales. Sí, porque es que el mundo está costoso, el mundo tiene una crisis de abastecimiento. Mire, China se lleva el 75%, yo pienso, de
de la materia prima a nivel mundial. Y el gobierno ha ordenado a las empresas a que llenen todos sus inventarios. O sea, están adquiriendo todo, están presionando al mercado de una manera terrible. ¿Usted sabe? Pero yo creo que eso va a ser momentáneo en la medida en que esta crisis del COVID vaya pasando, la gente se vaya vacunando a nivel mundial, pues esto va a ir pasando. Ahora, nosotros como gobierno, como coalición encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, nosotros ofertamos cambio a este país y esos cambios hay que hacerlos sí o sí porque la gente lo está esperando. Yo pienso que la crisis no nos ha dejado, o no ha dejado al gobierno de Luis Abinader hacer los cambios que se tenía pensado en materia económica. Ahora, en materia de cambios institucionales, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no tenemos excusa para no avanzar. Y de ahí por eso la importancia de un código penal que sea aprobado con todas las garantías de derechos para la gente. De ahí que la importancia de una ley como la de extinción de dominio, que es nuestra y que la hemos aplatanado para que nadie le tenga miedo, la hemos circunscrito a la corrupción administrativa, al delito del narcotráfico, trata y de contrabando y de enriquecimiento ilícito. Son 4 puntos. Yo pienso que nadie que esté trabajando honestamente se va a oponer a una ley de ese tipo. Sí, porque yo a propósito de eso quiero preguntarle a usted. ¿Usted cree que los únicos delincuentes que tenemos, o el grupo fundamental de delincuentes que tiene el país son los políticos? Usted, no, porque a veces yo... Delincuente es aquel que comete un delito, o sea empresario. No, yo le digo a propósito de la ofensiva contra la corrupción. Perdóneme, pero detrás de cuando hay hay siempre empresarios, es que el político, el que está desempeñando un cargo público, no tiene una árgana de dinero ahí para llevarse para su casa, tiene que y no se lo puede llevar de la nómina, se lo lleva de los concursos amañados, junto con el concursante, con el empresario. Pero yo he leído la lista de acusados, no encuentro un empresario notable o notorio, sino son los suplidores. Mire, para eso nosotros hemos luchado por un Ministerio Público independiente. Ese Ministerio Público tenemos que constitucionalizarlo para que el presidente no llame a un Ministerio Público. Yo estoy seguro que Luis no lo hace, yo sé que ni lo va a hacer, y Miriam tampoco va a dejar que eso suceda, pero cualquier otro que venga pudiera tener la tentación de llamar a alguien quien él nombró para bajarle orden, porque ya eso lo vimos con Jean Alain y todo este grupo de fiscales y procuradores, ¿no? Entonces, el tema es que necesitamos justicia independiente, justicia capaz de juzgar a todo el mundo, donde nadie esté por encima de las leyes, ni la Constitución, ni presidente, ni empresario, ni ministro, nadie. ¿Usted cree que el Senado de la República, del que usted es un digno representante, ha cambiado respecto a lo que ha sido el Senado tantas veces, sello gomígrafo del partido mayoritario? Mire, Luis dijo en campaña, yo no quiero mi Congreso, yo quiero un Congreso independiente que ejerza su función de control y fiscalización y de contrapeso, lo dijo. En cierta medida lo intentamos, por lo menos yo lo hago, lo intento. Sí. Pero el Senado y el Congreso no es una representación de esta sociedad. Y usted sabe cómo anda esta sociedad. Una sociedad que la han llevado hasta la enfermedad de tanto fallarle. Entonces, una sociedad que no cree en nadie, que no cree en políticos, no cree en nadie, no cree en empresarios. Eso es una desgracia. Eso es un síntoma muy mal, ¿te entiendes? También es una desgracia que toda la culpa se le echen a los políticos, mientras otros medran a la oscuridad o en la nubulosidad de la sociedad, teniendo grandes beneficios en lamentada iniciativa privada, mientras todo lo malo, eso, que no pongan políticos ahí, que eso es peligroso, que no pongan, y ponen un empresario que quién sabe. Es por la etapa en que estamos viviendo, porque las políticas para los políticos, ¿entiendes? Por lo menos es importante que se sepa que la democracia debe descansar en un sistema de partidos sólido y creíble. Y que para tener un sistema de partidos sólido y creíble, pues ese partido y esa militancia tiene que saber que está ahí
pensando en el bien común, no en el bien propio. Entonces eso es lo que ha pasado. Yo he dicho, si quieres hacer dinero, dedícate a ser empresario, pero a ser empresario viniendo desde pequeñito, tomando dinero prestado al 20% a los prestamistas, y después de 20 años tú trabajando duro te vas a poder ir un viernes a un restaurante, porque si trabajas honestamente antes de 20 años no lo vas a poder hacer. Las dos principales familias del país celebraron, una celebró casi 200 años y otros 100 años. Dímelo a mí, que vine de una microempresa y a los 20 años fue que pude ir a un restaurante. Imagínate, sí, todo, mire, su reflexión. El problema es que trabajar honestamente paga bien, Sí, pero es muy duro, la gente no quiere trabajar honestamente. No, la gente quiere ser rico ayer. Y eso tenemos que resolverlo institucionalizando este país, que los políticos den los ejemplos, que los empresarios, es decir, todos los que están en una relación de poder por encima, por su relación de poder, tienen que dar el ejemplo de servidores y de servir a la gente. Senador, en los minutos que nos quedan, yo quiero una reflexión suya sobre los papeles Pandora o sobre el tener capitales en países donde la fiscalidad sea menor o nula. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usted lo ve? ¿Y por qué tenemos que tener tanta ojeriza? Bueno, porque generalmente eso se ha utilizado para evadir impuestos o para lavar dinero. Así es. Ahora, hay empresarios que no lo hacen por eso. Por ejemplo, yo compré una propiedad y estaba en una empresa en Panamá y yo compré la empresa completa. La empresa que tenía la casa, solamente tenía como activo la casa. Pues yo no me quise quedar con la empresa, sino que dejé afuera la empresa, la anulé y traspasé mi vivienda. Porque son empresas de portafolio, ¿verdad? Sí, pero muchos lo hacen por el hecho de la tramitología que hay que hacer acá para el tema de las empresas, ¿no? Y en el tema del presidente Luis Abinader, él presentó sus empresas en su declaración jurada, o sea que él no está escondiendo nada, o sea, no lo hizo ni para lavar ni nada. El presidente, yo no lo conozco hace mucho. Yo doy fe de que es una persona muy honesta, muy seria, muy recta. Eso yo lo conozco también, entiendo de ponerle eso. la mano a un centavo de lo que está administrando. Y además la mayoría, una buena parte del empresariado dominicano tiene propiedad y eso, amparada en eso. Pero lo importante es que... Saben que la culpa la tiene el propio Estado dominicano. Claro, si eso se ha hecho, bueno, lo importante es que aquí Impuestos Internos lo sepa, esté declarada, que eso sea públicamente declarado, que pague esos impuestos acá, y ya con eso no hay problema. Mi capital yo lo puedo llevar donde sea. Las utilidades, si yo resido y soy ciudadano de la República Dominicana, tengo que pagar impuestos. Pero es muy cuesta arriba. Donde no hay seguridad jurídica, van a salir los capitales. Así es muy cuesta arriba de que por el hecho de que tú tengas una cuenta en Panamá, de una vez te estén acusando de ser evasor, porque no es así, señores, no es así. Nosotros que somos empresarios sabemos, o sea, uno se maneja con cuenta en Miami, con cuenta en Panamá, a veces generalmente para tener los dólares, para hacer la transferencia. A veces también fácil, para tener líneas de crédito internacionales. Para tener líneas de crédito internacionales. Eso lo sé yo, porque tú sabes que yo fui banquero, ahora me estoy poniendo alto. Entonces, y yo sé que eso es así, yo no tengo la menor duda. Pero lo que pasa... El tema es la desconfianza que tiene esta sociedad hacia todos los... O lo de la mujer del César, o lo de la mujer del César, senador, todos tenemos que ser claro y transparente. Pero yo pienso que si nosotros vamos hacia una sociedad, construimos una sociedad, un país con instituciones sólidas, donde podamos acabar con la impunidad histórica, pues entonces en la medida en que acabemos con esa impunidad, pues la gente va a ir creyendo más en sus servidores públicos. En 30 segundos, yo quisiera saber qué usted piensa, si ha avanzado su provincia Santo Domingo, porque lo que yo he oído es crisis. Bueno, precisamente la provincia cumple 20 años el 16 de octubre. 20 años y casi todos los gobiernos la han considerado como el patio trasero del Distrito Nacional. Pienso que ahora el presidente ha hecho 2 consejos de gobierno allá en la provincia, ha anunciado una serie de obras, se están trabajando. Nosotros tenemos un gran proyecto que lo vamos a anunciar próximamente, que va a desarrollar bastante la provincia. Proyecto en Boca Chica, proyecto en toda la circunvalación de la provincia. Nosotros creemos que
necesitamos crear las infraestructuras necesarias por parte del Estado para que el sector privado pueda invertir en la provincia. Yo estoy optimista con la provincia. Yo pienso que en poco tiempo, un par de años, esa provincia va a ser el espejo del desarrollo del país, por las características que tiene, puertos, aeropuertos, 4 millones de habitantes, sí, eso que es importante, porque en China, hace 25 años, lo que era el handicap, 1.300 millones de chinos, ahora es su buque insignia. Todo el mundo quiere ir a China porque hay 1.300 gente consumiendo. Sí, y eso va a pasar en la provincia. Cuando tengamos las infraestructuras necesarias y cuando tengamos promover empresas gemelas. Inversiones. No pueden promover empresas gemelas. Ahí estamos promoviendo muchas cosas. Muy Lo que bien. pasa es que Denme 15 segundos más la seguridad nacional. Ustedes del Senado, ¿cómo ustedes ven? La cosa no está fácil. Mire, nosotros hemos heredado una Policía Nacional del trujillismo, Sí. con las mismas concepciones autoritarias, abusivas, y con niveles de corrupción ahí adentro que nunca se han acabado, con niveles de escolaridad por el suelo y con sueldo bajísimo. Yo pienso que ya esa Policía Nacional no aguanta más parche. Eso hay que cancelarlo a todo, refundar una nueva policía. Y mi idea es, si tú me la pides, te la puedo dar. Bueno, adelante. yo pienso que en 6 o 8 meses pudiéramos estar trabajando un gran plan de transformar esa policía. ¿Qué yo haría? Bueno, ahí hay muchos cadetes que están en la academia. Hay que llamar a esos cadetes para que en lo que se hace una policía, como debe ser civil, comunitaria, pues entonces vengan esos cadetes y hasta las mismas Fuerzas Armadas a vigilar las calles. Necesitamos tener una universidad de policía, una escuela de policía, que graduemos técnicos de 2 años y 4 años de licenciatura. Eso hay que hacerlo ya urgentemente, porque esa policía, si tú me dijeras a mí, tuviéramos las condiciones con un decreto, me la llevo a todas. Gracias, senador. Senador, mire, usted ha dado una buena entrevista, yo se lo felicito. Gracias. Incluso ha dicho que yo aparente como que sé preguntar, pero no, es que usted así ha hecho una buena pregunta. Muchas gracias, senador. Usted sabe Gracias. que esta es su casa. Muchas gracias. Señores, hemos tenido al senador Antonio Taveras, senador de la República, representante de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno y una coalición de partidos, Así de es. 7 partidos. Está Gracias. el Frente Amplio, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, el Partido del Toro, bueno. Sí, se le olvidó uno, usted es el culpable. Gracias, señores, por estar con nosotros, tanto en este momento como también en este domingo que estamos con ustedes a través de Super TV 55. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores. Próximo, la hora de consuelo. Después, Soberanía Popular Televisión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión,
porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Este sábado, escúchalo bien, tienes una cita literal con nosotros. Esto es una propuesta juvenil para toda la familia.